salud. Le damos gracias al Señor de que nos permite estar un día más en su casa de oración. Amén. Así que, mi hermano, yo le invito a que pueda abrir su Biblia ya en el Evangelio de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Ya, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos a ir leyendo la palabra, ¿cierto? Y le vamos a ir dando exhortación al mensaje. Amén. Amén, mi hermano. Si lo tiene, ¿cierto? Evangelio de Lucas, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Amén. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos este capítulo 3 del Evangelio de Lucas, algo interesante es notar los primeros 2 versículos que nos ponen a nosotros el contexto histórico en cuanto se desarrolla la historia, ¿cierto?, del Evangelio, el ministerio de Juan, el ministerio de Jesús. Y es interesante cuando nosotros hacemos esta misma comparación con los profetas en el Antiguo Testamento. Si ustedes recordarán, ¿cierto?, algunos de los profetas del Antiguo Testamento dicen, por ejemplo, yo hablé en el tiempo donde estaba el rey Usías, o yo me levanté con palabra de Jehová en el tiempo de tal rey, ¿cierto? Y acá en el Evangelio de Lucas nosotros vemos esa misma comparación. En el tiempo, ¿cierto?, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Juan, ¿cierto? Nosotros cuando vemos la historia de Juan el Bautista, nosotros vemos de que antes de su nacimiento ya estaba escogido él para ser un hombre especial. Zacarías, ¿cierto?, con su esposa Elizabeth no podían tener hijos. Zacarías le tocó ofrecer el incienso, ¿cierto?, en el templo del Señor, y dice de que cuando él estaba ofreciendo el incienso, un ángel se le apareció y le dio la promesa de que su esposa iba a tener un hijo en su vejez.
Ellos ya eran de edad avanzada, pero eran hombres justos, ¿cierto? Él con su esposa, él era un varón justo, su esposa una varona justa, que vivían irreprensibles los mandamientos del Señor. Y el ángel le dijo, mira, este que nacerá va a preparar el camino para el Mesías. Será un hombre especial, un hombre consagrado desde niño. No beberá vino, ¿cierto? Y también él se va a habitar en lugares apartados, preparándose para el día de la manifestación al pueblo de Israel. Y dice la palabra de que Juan, ¿cierto? Cuando nace, se cumplen estas palabras, Juan empieza a prepararse para la obra del ministerio, ¿cierto? En lugares solitarios, y llega el tiempo donde viene palabra de Jehová a Juan. Y Juan empieza a predicar, mi hermano. Y Juan, la diferencia que tenía es que Juan no predicaba como los demás rabinos de la época. Juan no predicaba como los doctores de la ley de ese tiempo. Juan no predicaba como los fariseos, los escribas de esos días, sino que la palabra de Juan era una palabra ungida por el Espíritu, una palabra llena de la presencia de Dios. Y Juan se asemeja a cómo predicaban los profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, había una profecía que decía, antes de la venida del Mesías, yo enviaré a mi siervo Elías, el cual hará volver el corazón, ¿cierto?, de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres. Y nosotros vemos en la Biblia de que Juan, ¿cierto?, es como un símbolo, ¿cierto? No era que Elías se iba a reencarnar, sino que Juan cumplió esa profecía. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cierto?, sobre Juan el Bautista y le dicen, bueno, Señor, ¿quién es Juan el Bautista? Jesús dice, no se ha levantado profeta mayor que Juan el Bautista, pero es el último de los profetas en anunciar la dispensación, ¿cierto?, de la venida del Mesías. Juan pertenece a los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando los discípulos hablan sobre Juan, ¿cierto?, y preguntan, bueno, Señor, tu palabra dice, ¿cierto?, que va a venir Elías. Y el Señor le dice, bueno, Elías a la verdad ya vino e hicieron con él lo que quisieron, refiriéndose a este varón, a Juan el Bautista. Debemos recordar, mis queridos hermanos, de que desde el tiempo de Malaquías hasta el tiempo que Juan empezó a predicar la palabra, habían pasado 400 años. A ese periodo se le conoce como el periodo de silencio. Malaquías había sido el último profeta en el Antiguo Testamento en hablar, en escribir la palabra del Señor. Y desde ese tiempo, ¿cierto?, hasta Juan el Bautista no se había levantado profeta en el pueblo de Israel. La profecía había estado apagada durante todo ese tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, la religión judía había caído en un tradicionalismo, había caído, ¿cierto?, en enseñanzas de hombre, habían agregado a la palabra de Dios cosas que Dios nunca había mandado ni había enseñado, y había en el tiempo de Juan una religiosidad, pero faltaba una verdadera espiritualidad. Entonces, mi hermano querido, a pesar que habían sacerdotes, habían escribas, doctores de la ley, a pesar de eso, había una religiosidad en el pueblo. Entonces, cuando se levanta Juan el Bautista y empieza a predicar la palabra del Señor, como está escrito en la Biblia, eso fue algo fresco, algo que llamó la atención de la gente, algo que tocó los corazones de las personas, algo que las personas sintieron y dijeron, este no es un rabino más, este no es un hombre más. A tal punto que hasta algunos llegaron a decir, ¿no será este el Mesías? Y Juan tuvo que aclararles y decirles, no, yo no soy el Mesías. Yo soy el que prepara el camino, soy el heraldo. Soy el que prepara el camino para la venida del Mesías. Yo bautizo con agua, pero el Mesías va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Algo interesante también, mis queridos hermanos, de estos primeros dos versículos, es que el cristianismo no está fundado, mi hermano, en historias inventadas. No está fundado, ¿cierto?, en fábulas. Acá nosotros podemos ver evidencia histórica de personajes que existieron en la historia de la humanidad. Hay evidencia histórica de Cristo. Cristo no es un mito. Cristo no es un invento. Cristo no es una fábula. Cristo fue real. Cristo vino. Hoy en día estamos año 2025 después de Cristo. Entonces, mi hermano querido, cuando la gente muchas veces habla sobre la fe y dice, no, que Cristo es un invento, no, que la religión la gente la inventó para tener controlada a las personas, eso es mentira. Porque Cristo existió y vino hace más de 2000 años y vino con el propósito de salvar nuestra vida. Y hay evidencia histórica sobre eso, ¿ya?
En ese tiempo dice la palabra que habían 2 sumos sacerdotes. Imagínense lo raro que estaba la religión judía en ese tiempo. Sabemos que el cargo de sumo sacerdote era el cargo máximo que podía tener un líder en el judaísmo. Después del sumo sacerdote no había nada más. El sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote era el que entraba una vez al año a interceder por los pecados de la nación completa. Pero en ese tiempo dice la palabra que habían 2. ¿Y cómo se llamaban? Anás y Caifás. ¿Qué es lo que había pasado, mis queridos hermanos? A los romanos no les pareció bien el sumo sacerdote de los judíos. Simplemente lo tomaron, lo depusieron y pusieron un sacerdote a conveniencia de ellos. Estos 2 sacerdotes, ciertos sumos sacerdotes, eran parientes. Bueno, los judíos seguían respetando al sacerdote que por tradición le correspondía el sumo sacerdocio, pero además tenían otro sacerdote. Imagínense lo mal que estaba la religión judía para poder haber permitido eso. Y algo interesante, de que a pesar de que en ese tiempo había mucha gente, cierto, que servía a Dios en una religiosidad, nadie se había levantado contra el imperio romano para decirle sus 2, 3, 4 verdades. Estaban todos bajo el yugo romano, estaban todos aguantando la vara de los romanos y nadie se atrevía a levantarle la voz a los romanos y decirle: epa, eso aquí no es. Acá hay un sumo sacerdote, acá las cosas son así. Todos estaban, cierto, subyugados bajo el imperio romano. Nadie tenía la valentía. Es como, cierto, cuando el pueblo estaba siendo amedrentado por Goliat, cierto, estaban todos con miedo, no había ni un valiente, como nos enseñaba la palabra el día de ayer, cierto, en el culto que compartimos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando se levanta Juan el Bautista y empieza a predicar la palabra con un denuedo, con una pasión, con un fuego, de una forma, hermano, directa, de una forma que tocaba los corazones. O sea, Juan no tenía pelo en la lengua para decir las cosas. Imagínense que en un momento, cierto, Herodes se le había ocurrido cambiar la señora, le había quitado la señora a su hermano, y Juan el Bautista, cierto, como profeta de Dios, se para y le dice: mira, lo que tú estás haciendo no es de Dios, estás cometiendo pecado, estás en adulterio. Y además le tiene que haber dicho 2, 3, 4 verdades más. Entonces, mi hermano, la predicación de Juan era una predicación dura, directa, pero era una predicación que venía inspirada por el Señor. Esto provocaba, cierto, que las masas acudieran en multitudes a escuchar la predicación de Juan, a oír la palabra fresca que Dios tenía en ese tiempo. El mensaje central, mi hermano querido, que Juan predicaba, ¿cuál era? El mensaje central era un llamado al arrepentimiento. Juan, cierto, decía: es necesario que se arrepientan, viene el Mesías, viene, cierto, el ungido, y es necesario estar preparados, es necesario arrepentirse. Y dice que las personas venían, cierto, y eran bautizadas por Juan confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es una palabra en griego que se escribe metanoia y quiere decir cambio de mentalidad. Eso significa la palabra arrepentimiento. Es como, por ejemplo, yo estoy pensando de una forma, estoy actuando de una forma, yo creo que estoy en lo correcto pensando de esta forma, pero me doy cuenta en un minuto de mi error y cambio mi mentalidad, cambio la dirección de mis pensamientos. Si voy caminando hacia el pecado, me doy cuenta que estoy mal y cambio la dirección y empiezo a caminar hacia la voluntad del Señor. Eso quiere decir la palabra metanoia, cambio de mente, cambio de vida. Entonces Juan le decía a la gente: es necesario que dejen lo malo, se arrepientan y cambien su forma de vivir, se ordenen con el pensamiento y la voluntad del Señor. Entonces, las personas, cierto, que recibían el mensaje de Juan, dice que venían para ser bautizadas por Juan. Venían, cierto, y querían ser bautizadas, confesaban sus pecados, y Juan, cierto, las sumergía y las bautizaba. Porque la palabra bautismo es una palabra que se translitera, cierto, del original para nuestro español, y la palabra bautismo significa sumergir. Por si acaso, baptizo es la palabra en griego, ¿cierto? Y significa sumergir. Y esta palabra se ocupaba, por ejemplo, cuando las personas tenían telas de un color y ellos las bautizaban, ¿cierto? Las sumergían para teñir las telas de otro color. Entonces esa palabra fue tomada, ¿cierto? Hay muchas palabras, mi hermano, en la Biblia
de la sociedad de ese tiempo que fueron tomadas y adaptadas, ¿cierto?, para el evangelio, para enseñar verdades espirituales. Por ejemplo, la palabra iglesia significa una asamblea que se congrega fuera de la ciudad. ¿Ya? La palabra apóstol significa los enviados, ¿cierto? Los que enviaban los gobernadores, ¿cierto? A cumplir, a representar a una ciudad en otro lugar. Entonces hay muchas palabras que se tomaron para ser adaptadas, ¿cierto? En el evangelio. Y la palabra bautizo significa eso, sumergir, ¿cierto? Y esa palabra se ocupaba para teñir la tela. Entonces la gente iba y era bautizada, era sumergida en las aguas. Y Juan le decía, cuando ustedes son sumergidos, es como si sus pecados fueran lavados, fueran limpiados, ¿cierto? Es como si Dios los perdonara y los lavara, los limpiara. Ellos se bautizaban con la esperanza de recibir perdón de sus pecados y en señal de su arrepentimiento. Juan también les declara, mi hermano, porque venía mucha gente al bautismo, ¿ya? Venían, ¿cierto?, las personas que realmente se querían arrepentir, pero también llamaba la atención esto. Entonces venían sacerdotes, venían levitas, venían escribas y se ponían a mirar, ¿cierto?, a ver qué está haciendo Juan. Entonces Juan en un momento lanza su prédica contra ellos y le dice, miren, no digan ustedes, porque somos descendientes de Abraham, somos ya hijos de Dios y somos salvos. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y qué tremenda verdad es eso, mi hermano querido. Porque hay mucha gente que en la iglesia dice, no, yo ya soy hijo de Dios porque yo me bauticé un día. No, yo ya soy hijo de Dios porque en mi familia hay un pastor. No, yo ya soy hijo de Dios porque mis papás eran pastores o iban a la iglesia. Y yo no necesito entonces más compromiso con el Señor. Y no, mi hermano querido, usted no es hijo de Dios porque su papá era hijo de Dios o porque su abuelito oraba por usted. Usted es hijo de Dios porque usted entregó su vida de forma personal a Jesucristo. Por eso es usted un hijo de Dios. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos, hijos de Dios. Y dice la palabra en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, Dios le dio el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Has aceptado al Señor en tu vida de forma real y verdadera? Si es así, eres un hijo legítimo de Dios. Si te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Entonces Juan, mi hermano, predicaba de esta forma. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué decían? No, si Abraham es el padre de la fe, entonces nosotros por ser descendientes de Abraham ya somos salvos. Somos del pueblo de Israel, entonces los demás, gente es pagana, gente impía, y entonces nosotros ya estamos salvos, siempre salvos, decían poco menos. Entonces Juan le dijo, no es nada así. Es necesario tener una relación verdadera con Dios, genuina con el Señor. Juan exhortaba además, mis queridos hermanos, que las personas hicieran obras dignas de arrepentimiento. Dice, ¿cierto?, ahí que se acercaban a alguno y le decían, Juan, ¿qué vamos a hacer?, ¿cierto? Y Juan en su prédica decía, mira, todo árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Había una vez, mi querido hermano, en un campo, 2 árboles. Había en medio del campo un tremendo pino en un campo. Y más allá, un poco más retirado, había un árbol de manzano. Entonces un día el dueño del campo, ¿cierto?, fue a buscar fruta a su campo. Y el pino, ¿cierto?, orgulloso, él miraba todo desde arriba para abajo, ¿cierto? Y el pino decía, bueno, si el amo del campo viene a buscar fruto, ¿qué mejor que yo? Yo soy el más alto, yo soy el más vistoso, yo me veo de lejos, yo soy el más imponente, yo soy el que resalta entre los demás árboles. Pero curiosamente, cuando el dueño del campo fue a buscar fruto, se acercó al pequeño árbol de manzana. El agricultor miró ese árbol, recogió las manzanas que necesitaba y se las llevó. En cambio, el árbol orgulloso, ¿cierto?, que era el pino, el agricultor dijo, ya sé lo que haré con este pino que no lleva fruto. Para una cosa sí sirve, para leña, para el fuego en invierno. Entonces, mi hermano querido, Dios espera que nosotros tengamos fruto en nuestra vida espiritual, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos, mi hermano? Los frutos del Espíritu Santo, en primer lugar: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, humildad. Esos son los frutos que Dios espera que nosotros tengamos en nuestra vida. Además, el Señor espera que nosotros tengamos buenas obras. ¿Qué buena obra espera el Señor ver en nuestra vida? Por ejemplo, mi hermano querido, si hay alguien enfermo, que nosotros lo visitemos. Si hay alguien que está pidiendo, que nosotros lo ayudemos. Si hay alguien que necesita una ayuda, ¿cierto? No sé si se cayó, en vez de reírnos, pararlo, ¿cierto? Esos frutos espera Dios en nuestra vida. Que nos ayudemos mutuamente, que nos apoyemos mutuamente en los momentos difíciles. Y esos frutos demuestran una verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad espiritual que demuestran? Demuestran la verdad espiritual que Dios ha transformado nuestra vida, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, que de verdad nos hemos arrepentido y nuestra vida pasada infructífera quedó atrás y ahora damos frutos dignos de arrepentimiento porque realmente hemos creído en el Evangelio. En una oportunidad también, mi hermano querido, había una persona en invierno, estaba lloviendo torrencialmente y en ese tiempo iba pasando un hombre con 2 capas. Y este hombre, ¿cierto? Cuando iba pasando y vio que caía la lluvia torrencial, ¿cierto? Caía esta lluvia torrencial, él dijo, bueno, si yo me saco una capa, me va a dar frío a mí y esta persona igual se va a terminar mojando. Así que este hombre, ¿qué es lo que hizo? Siguió de largo su camino. Pero al rato después pasó un hombre con una sola capa. Y cuando iba pasando cerca, miró a esta persona tendida ahí en el suelo, toda mojada. Y este hombre, ¿qué hizo? Se sacó su capa y cubrió a esta persona. Y la persona dijo, oiga, pero ¿cómo usted me está ayudando si usted tiene solamente una capa y usted se va a mojar? Y él dijo, prefiero, ¿cierto?, cubrirte a ti y que Dios te cuide a ti, porque yo tengo un lugar donde llegar ahora a mi casa, a mi hogar. Prefiero, ¿cierto?, cubrir tu necesidad y no sentirme mal después. Qué mal que uno se siente, mi hermano querido, cuando uno hace mal las cosas, ¿verdad? Cuando uno es indiferente, cuando uno se olvida de la historia del buen samaritano y pasa de largo, ¿cierto? Cuando uno hace las cosas mal, uno se siente mal. Pero mira, cuando tú haces las cosas bien, a pesar de que eso pueda implicar un costo en tu vida, a pesar que eso pueda costarte pagar el precio en algo, Dios te va a bendecir y tú te vas a sentir bien por hacer las cosas bien. Pero si haces las cosas mal, te vas a sentir mal. Esto es una ley, ¿cierto?, que está en la palabra del Señor. El mensaje, mi hermano querido, de Juan era tan directo que irritó a Herodes cuando le llamó la atención sobre la segunda señora que tenía, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Herodes? Lo encarceló. Y finalmente, mi hermano, Juan fue decapitado por predicar la verdad. Hoy en día, ¿cierto?, faltan a veces predicadores como Juan el Bautista. No es necesario, mi hermano, como siempre decimos, ser grosero, ni ser hiriente, ni tampoco llamar la atención desde el púlpito, pero la verdad hay que decirla, hay que hablar la verdad, hay que predicar el Evangelio. Si hay cosas que debemos cambiar en nuestra vida, debemos tener la capacidad de proclamar, ¿cierto?, la verdad del Señor. Gracias, mi hermano. Proclamar la verdad del Señor para que la gente pueda ordenar su paso, su caminar y pueda un día estar con el Señor. Pero decir la verdad te puede costar la cabeza. Decir la verdad te puede costar la cabeza. El tema es si estamos dispuestos a pagar el precio. Porque, mi hermano querido, para ser un falso profeta es muy fácil. Mira, cuán hermoso que está. Veo un ángel al lado tuyo, hermano. La gloria. Veo prosperidad y bendiciones. Eso a quien no le gusta decir y escuchar. Pero si uno le empieza a decir, y yo sé lo que estuviste haciendo, el Señor me lo reveló. Y sabes que el Señor dice que te arrepientas de ese pecado, que nadie más conoce, que solamente tú conoces. Ay. Esos profetas no nos gustan nada mucho de repente. Entonces, mi hermano querido, ser un verdadero profeta de Dios puede costarnos el precio. Puede costarnos el precio de no caerle bien a la gente, de que nos corten, nos bloqueen, nos saquen, de perder seguidores en YouTube, que no te inviten a predicar.
No, predica muy duro, no. Traigamos uno que nos hable palabras bonitas, pues sí. Queremos pasarlo bien, queremos gozarnos, ¿no? Y ahí, aleluya, ¿cierto? Pero si te hablan del arrepentimiento, del pecado, de la santidad, de portarte bien, de ordenar tu vida, de consagrarte, no. La palabra es muy, muy confrontacional, dicen algunos. Bien, mi hermano, vamos a pasar, ¿cierto?, al bautismo de Jesús, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo como sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mi hermano querido, Jesús no se bautizó porque él necesitara arrepentirse. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que Cristo fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero él no cometió pecado. Jesús es santo, 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 porque Jesús es Dios hecho carne. Pero Jesús se bautizó, mis queridos hermanos, en primer lugar para darnos un ejemplo a nosotros. El Señor, ¿cierto?, después la gran comisión, Mateo 28, 19, dice: vayan por el mundo, hagan discípulos, enséñenle lo que Él les he mandado, y a los que creen, bautícenlo. Entonces el Señor se bautizó para darnos un ejemplo de lo que nosotros debíamos hacer también como creyentes. Si recibimos el mensaje de Dios, debemos también ir a las aguas del bautismo. El bautismo también Cristo lo hizo para confirmar el ministerio de Juan, de que lo que Juan estaba haciendo era de parte del Señor. Era una forma de decirle: Juan, cumplamos con toda justicia. Dios te envió a hacer esto y es necesario que yo lo haga para identificarme con el pueblo y para confirmar que lo que Dios te envió a hacer viene de parte de Dios. Porque imagínense si Jesús hubiera empezado su ministerio predicando y todo, y ni va donde Juan, ¿cierto? Juan hubiera quedado: bueno, pero si el Señor me mandó a mí a preparar el camino, ¿cierto? Y bueno, ¿qué pasó? Entonces fue una forma de respaldar el ministerio de Juan para a su vez Cristo iniciar su ministerio. ¿A qué edad se bautizó Jesús? A los 30 años se bautizó el Señor. A los 30 años se bautizó. Bueno, en ese tiempo, ¿cierto?, Juan estaba predicando sobre el bautismo. Ahora, mis queridos hermanos, hablemos un poquito, ¿cierto?, sobre el bautismo. Cuando la gente se bautizaba, la gente no iba con túnica blanca a bautizarse. La gente no iba vestida de una forma especial a bautizarse, no. La gente iba con la ropa que tenía, ¿cierto? Eran sumergidas en las aguas y eran bautizadas. La tradición de bautizarte con una túnica blanca, la tradición, ¿cierto?, como en otras religiones, de llevar padrino a tu bautismo, eso no tiene fundamento bíblico. No tiene un fundamento bíblico eso. De utilizar un padrino, de bautizarte con ropas blancas, no. Claro, la gente dice: me bautizo, ¿cierto?, con una túnica blanca porque eso simboliza mi nueva vida y todo. No, mi hermano, mira, Lutero, ¿cierto?, ¿qué es lo que decía? Lutero decía: bueno, yo pensaba que el viejo hombre iba a morir en las aguas del bautismo, pero no me di cuenta que el infeliz sabía nadar. Entonces, mi hermano querido, uno toda su vida va a luchar con el viejo hombre. Toda su vida va a luchar, ¿cierto?, cuando empieza a reaparecer esa zarza en nuestra vida que nos quiere desviar del camino de Dios, y uno todos los días tiene que hacer la poda e ir limpiando su vida espiritual, ¿ya? Porque hay gente que cree que el bautismo es algo mágico. No, si pastor, bautiza a esta persona porque si usted la bautiza, yo sé que va a cambiar. Y no, uno para bautizarse tiene que cambiar antes, porque el bautismo refleja que Dios ha transformado tu vida. Entonces hay mucha gente, ¿cierto?, que no, si yo soy, no sé, soy un adicto o yo tengo este pecado, me bautizo y es como que Dios me va a tocar con una vara mágica y voy a salir cambiado. No, no es así, mi hermano. Si la gente no va con un verdadero arrepentimiento, se bautiza y va a salir igual, solamente que va a salir mojado, ¿ya? Pero no va a salir cambiado. El bautismo refleja una verdad espiritual, y la verdad espiritual del bautismo es la siguiente: que yo cuando me bautizo, yo estoy diciendo públicamente que entregué mi vida a Cristo una vez y para siempre, que yo entregué mi vida al Señor hasta el final de mis días. Así que si usted se bautizó, no piense en mirar para atrás ni para tomar impulso. Usted se bautizó y una vez
para siempre. Lo segundo que el bautismo representa es que usted, cuando se bautiza, usted muere a su vieja vida de pecado. Muere, hermano querido, a andar fumando el cigarrito, a andar tomando con los amigos, a andar en los bailoteos, ¿cierto?, en las fiestas. Muere a eso, usted queda muerta a su vieja vida y usted nace una nueva vida en Cristo. Una nueva vida que se vive, ¿cierto?, conforme a las leyes del reino de Dios. Que usted va a dedicarse a la oración, a leer la Biblia. Usted ya no va a ir a las fiestas del mundo, usted va a venir a la fiesta espiritual. Que usted ya va a dejar de estar escuchando el reggaetón del mundo. Ahora usted va a escuchar música cristiana. Que usted, ¿cierto?, va a cambiar las prioridades de su vida. Que ya no va a estar haciendo lo que hacen sus amigos, ni riéndose de los mismos chistes verdes de los compañeros de trabajo. Ahora usted va a marcar una diferencia y va a ser luz en el mundo. Eso significa el bautismo. Muero al pecado y nazco para Cristo, una nueva vida. Pero parece que muchos no la tienen tan clara, lamentablemente, porque muchos se bautizan y no se evidencia ese cambio de vida. Así que, mi hermano querido, el bautismo es una decisión seria que nosotros debemos tomar. El bautismo, mis queridos hermanos, es una ordenanza. Todo verdadero creyente debe bautizarse. Acá no existe de que no me voy a bautizar, no, ¿para qué me voy a bautizar? No. Todo verdadero creyente tiene que ir a las aguas del bautismo. Es una de las ordenanzas que el Señor nos dio, ¿ya? Entonces usted debe bautizarse. Si no es bautizado, debe tomar esa decisión por Cristo. Porque si no se decide por Cristo en esta vida, en la venidera, ¿cierto?, no va a estar con el Señor. Y el bautismo es decirle: sí, Señor, yo te acepto y yo vivo para ti ahora. ¿Ya? Bien, mi hermano, vamos a hablar un poco de la genealogía y con esto terminamos. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, versículo 23, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mahat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Mi hermano, cuando Jesús comenzó su ministerio, él tenía 30 años de edad, dice la palabra. Algo interesante, mi hermano. Mira, el ministerio es duro. Es duro el ministerio. Es duro. Y uno, para ejercer el ministerio, uno también debe tener una madurez espiritual. Hay mucha gente, mi hermano querido, hay un ejercicio que hacemos de repente los pastores, que en una Biblia, ¿cierto?, nosotros escribimos el nombre de 10 o 20 pastores que empiezan con nosotros el ministerio. Y después de 10, 20 años vemos la lista, ¿cierto? ¿Cuántos de ellos siguen en el ministerio y cuántos no? Porque hay muchos llamados, pero hay pocos perseverantes y pocos escogidos, ¿ya? Y el ministerio es duro, mi hermano. Uno en el ministerio, ¿cierto?, tiene que tener una madurez espiritual. En el ministerio, por ejemplo, de Cristo, ¿cierto?, el Señor tuvo que vivir la crítica. El Señor tuvo que vivir la injusticia. El Señor tuvo que vivir la traición. El Señor tuvo que vivir la deslealtad. El Señor tuvo que vivir muchas situaciones que son difíciles para el hombre. Y si el hombre de Dios no está maduro, el hombre de Dios va a fracasar, o va a ser un frustrado, va a ser un enojado, va a ser un quejón, va a ser no sé, cualquier cosa. Entonces el ministerio
para ejercerlo, una persona tiene que ser madura en la fe. Tiene que tener una madurez espiritual. A los 30 años Cristo empezó su ministerio. Él pudo haber empezado, mi hermano, a los 12 años, ¿sí o no? Si a los 12 años él tenía clara su película, en los negocios de mi padre, ¿cierto? Me es necesario estar. Pero Cristo esperó el tiempo perfecto. Porque dice la palabra de que Dios todo lo hizo hermoso, mi hermano, en su tiempo. Y hay mucha gente, ¿cierto?, que en el afán de querer servir a Dios cometen el pecado de la imprudencia. Y van al ministerio cuando no están maduros y pasan un par de años predicando, no hay fruto, problemas con la gente es muy complicada, no, esto no es para mí, y abandonan su llamado porque no esperaron el tiempo del Señor. Bueno, hay otros también que ya están para el ministerio, ¿cierto? Y no, todavía no, porque estoy medio cómodo acá, ¿cierto? Estoy mi buena plata, mi casa, mi tranquilidad, entonces retrasan el llamado. Por eso hay un tiempo perfecto, ¿ya? Y uno debe saber entender el tiempo, los tiempos del Señor. Si Dios, ¿cierto?, te da responsabilidad es porque Dios cree de que tú puedes llevarla, ¿ya? Si Dios te anima, te exhorta por medio de tus líderes, ¿cierto?, es porque Dios cree que tú puedes sobrellevar esa carga. Y Cristo empezó su ministerio a los 30 años, una edad madura ya. Acá cuando nosotros vemos la genealogía, mi hermano, del Señor también, y la comparamos con la genealogía del Evangelio de Mateo, vemos que hay diferencia en los nombres, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Porque la genealogía de Mateo, ¿cierto?, está basada en la genealogía de José, que era el papá adoptivo. Pero la genealogía, ¿cierto?, de Lucas está basada en la genealogía de María, ¿cierto?, que ella fue la madre, ¿cierto?, del Señor, ¿ya? Entonces la genealogía de Lucas está basada, ¿cierto?, en la descendencia, en la familia de María, ¿ya? Ahí se explica, ¿cierto?, el tema de las dos genealogías que aparentan ser diferentes. La genealogía, ¿cierto?, de Mateo une a Jesús, ¿cierto?, hasta los grandes líderes del pueblo judío. Pero en cambio, la genealogía de Lucas une a Jesús hasta Adán, el primer ser humano, y Dios mismo, ¿ya? Entonces, el mensaje, como el mensaje de Mateo está enfocado en el pueblo judío, a Mateo le interesaba dar respaldo, ¿cierto?, de que Jesús era el Mesías enfocado en los judíos, ¿cierto?, para que ellos lo pudieran entender y recibir. Pero Lucas, su evangelio es universal, es un evangelio para los gentiles. Y Lucas le interesa decir, mira, Jesús no es tan solamente el salvador del pueblo de Israel. Jesús no vino tan solamente por su pueblo escogido. Jesús no es solamente el rey de los judíos. Jesús es el rey del mundo. Jesús es el rey del universo. Jesús es el Hijo de Dios, el salvador de toda la humanidad. No de unos pocos, no de un pueblo escogido, sino de todos los hombres. Y por eso une su genealogía hasta Adán, que fue el primer ser humano, ¿cierto? Y hasta Dios mismo. Esta genealogía, ¿cierto?, lo conecta Jesús con Adán y con el primer hombre creado por Dios y con Dios mismo. Nosotros sabemos que la naturaleza de Cristo, ¿cierto?, es divina. Es Dios hecho carne y eso lo explica el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Bien, mi hermano, ¿qué aplicaciones sacamos de la palabra del día de hoy? Hoy en día la iglesia también debe preparar el camino. Amén. Igual debemos preparar el camino. Como Juan el Bautista debemos preparar el camino. Pero ya no para la primera venida de Cristo, porque eso ya pasó. Cristo vino hace más de 2000 años. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros? La segunda venida del Señor. Y es necesario que volvamos a predicar el mensaje. Es necesario estar preparados, arrepentirse, porque Cristo viene. Y si no estamos preparados, no nos vamos a ir con el Señor. La iglesia tiene ese mensaje, esa misión que cumplía Juan, ¿cierto? En su tiempo la iglesia debe volverla a cumplir en este tiempo. Preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Nuestro mensaje, mi hermano querido, como Juan, debe ser claro. No debemos, ¿cierto?, ni acomodarlo mucho, ni usar mucho eufemismo, ¿cierto?, palabras bonitas, tecnicismo, ¿cierto?, para ocultar las verdades. Nuestro mensaje debe ser claro. No es necesario, mi hermano, ser ofensivo, ni ser grosero, ni irnos a los golpes, menos, ¿cierto? Pero debemos decir la verdad, aunque esto traiga consecuencias. Consecuencias como que la gente se moleste, consecuencias como que la gente le diga que usted es un homofóbico, que usted es un cerrado de mente, que usted es un arcaico. A mí me lo han dicho, mi hermano querido, ¿cierto? No, estáis enceguecidos, estáis fanáticos. Ya, pero ¿qué? Estáis locos por Cristo, hermano, amén. Entonces, mi hermano querido, debemos decir la verdad, aunque la gente no la reciba, no la entienda. Obviamente ocupar las mejores palabras, ¿cierto?, para poder decirlo, pero hablar la verdad.
La verdad nos hará libres. El verdadero arrepentimiento, mi hermano, se evidencia en un cambio de vida. Y esta se evidencia en hacer buenas obras. Si Dios realmente ha cambiado tu vida, mi hermano, mi hermana, tus obras van a hablar de esa verdad espiritual. Si antes, por ejemplo, nosotros éramos el más grosero, ¿cierto? Dios te va a sacar los garabatos de la boca. Si antes, ¿cierto? Tú eras bueno para tirar los dedos, ¿cierto? Dios te va a sacar esas mañas, pues, mi hermano. ¿Ya? Si antes uno, no sé, pues tenía, no sé, en su corazón maldad, ¿cierto? Deseos malos, impuros. Se supone de que tú eso lo presentas delante del Señor y Dios te tiene que ir limpiando de eso. ¿Ya? Entonces, mi hermano, Dios hace una transformación en nuestra vida. Dios nos cambia, hermano. Eso también se va a evidenciar por fuera, ¿ya? Porque obviamente nosotros venimos a Cristo tal cual como estamos, ¿cierto? Uno viene al Señor, ¿cierto? Yo cuando la primera vez que llegué a la iglesia, hermano, yo no tenía ropa normal, ya por así decirlo. Yo llegué vestido de panque a la iglesia, poco menos. Y después ya le dije a mi mami, ya mami, cómprame, mami, un vestón, le dije yo un día, ¿cierto? No estoy diciendo con esto que todos se pongan vestón, por si acaso. Pero yo quería ir con vestón porque yo veía a mi líder con vestón, yo quería ir con vestón, ya. Entonces fui un día, mi hermano querido, a la ropa USA, ¿cierto? Porque no tenía plata, ya. Hasta el día de hoy no tengo plata, ni miedo, ya. Entonces fui a la ropa USA, hambre sí tengo, sí, pero ya. Fui a la ropa USA, escogí los vestones y había, mi hermano, un vestón, me acuerdo, de color como burdeo, ¿cierto? Más burdeo que la silla, un burdeo así. Y me pongo mi vestón y voy a la iglesia y todo canchero, ¿cierto? Y me acuerdo de que estaba un día saliendo del culto y pasa una persona, ¿cierto? Y me dice, oye, ¿usted qué hace acá? No, es una iglesia, me dijo. Me dijo, yo pensé que esto era un casino, me dijo, por el vestón, me dijo. Yo le dije, no. Entonces ahí después uno aprende, hay que comprarse colores más sobrios, ¿cierto? Para que no crean que uno tenga un casino escondido, ¿ya? Entonces Dios te cambia, hermano, hasta tu forma de vestir, como decía un pastor, ¿cierto? Hasta Dios te cambia el rostro, hermano. Dios te pone hasta más encallado, como decían, ¿cierto? Antes uno tenía la mirada mala, ¿cierto? Y enojado, y Dios te cambia, hermano, te hermosea, por fuera, por dentro. Es una obra tremenda que hace el Señor, ¿ya? Uno antes, ¿cuándo iba a pensar ponerse un terno, una corbata, una camisa? No, pura polera nomás, y así con de los equipos de fútbol y los shorts y la guayana, ¿cierto? Así, no, y Dios te cambia, hermano. Te hermosea, en serio. Si tú te dejas someter por Dios, Dios te hermosea. Ya, eso, hay testimonios tremendos sobre eso. Bien, mi hermano querido, este es el mensaje, ¿cierto?, que tenía para compartirle el día de hoy. Oramos al Señor, amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que tú nos hablas, Señor, por medio de la Escritura. Señor, bendito Dios, ese mensaje, Dios mío, que predicaba Juan sigue resonando en este tiempo, Señor. Tú el día de hoy nos sigues llamando al arrepentimiento, Señor, a poder tener una verdadera relación personal contigo. Señor, una vez más, Dios mío, te pedimos perdón a Dios nuestros errores, nuestros pecados, y sigue transformándonos, Señor. Amado Dios, desde lo más íntimo y más profundo que tenemos en nuestra vida, Señor, sigue cambiándonos, Señor. Amado Dios, que esa obra, Dios mío, que empezaste el día que nos llamaste, la perfecciones hasta el día de tu venida, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, Padre, como el barro en las manos del alfarero, Señor, moldéanos, Dios. Cambia, Dios, nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestros malos comportamientos. Y ayúdanos, Señor, a poder imitarte a ti, Jesús. Que tú eres nuestro ejemplo, tú eres, Señor, nuestro modelo, Dios mío, para la vida cristiana, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo que podemos escuchar tu mensaje, Señor. Amado Dios, oro por los hermanos que aún no se han bautizado, los jóvenes, Señor. Permíteles, Dios mío, el poder tomar esta decisión personal por ti, Señor. No bajo presión, Dios mío, no bajo el que dirán, no por ser visto, sino porque realmente han entendido, Dios mío, de que tú eres real, de que tú tienes planes de bien para su vida, de que tú los quieres salvar y que tú quieres tener una relación personal con ellos, Señor. Amado Dios, y que este bautismo sea el inicio, Señor, de un peregrinaje contigo, de una vida personal contigo, Señor. Una vida en abundancia, como dice tu palabra, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a evidenciar frutos dignos de arrepentimiento. Que no seamos indiferentes cuando vemos la necesidad.
que podamos dolernos con lo que pasa a nuestro hermano, Señor, cuando está en aflicción. Padre, que en nuestro corazón siempre haya amor para con todos, con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia y también con los que no te conocen, Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, Señor, de formación. Amado Dios, y ayúdanos a entender el mensaje del Evangelio, que tú viniste, Jesús, para darnos, Señor, salvación y vida eterna. Amado Dios, tú, Señor, no eres solamente el Dios de un pueblo, de una nación. Tú eres el Dios del mundo, Señor, de toda la humanidad, Señor. Tú pagaste el precio, tu palabra declara, Señor, de tal manera amaste a este mundo que tú diste tu vida, Jesús, para que todo aquel que en ti crea tenga salvación y vida eterna. Amado Jesús, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, y en tus manos dejamos este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mi hermano.